Hola, hoy día quería hablar con ustedes acerca de una palabra que Dios trajo a mi corazón. La palabra se encuentra en el libro de Segunda Reyes, capítulo 22. En este capítulo está hablando acerca de la vida de una mujer que influenció a vida del rey Josías. ¿Cómo así? ¿Cómo esta mujer influenció a este rey? Ella es Hulda, la profetisa. Cuando el rey Josías, él comenzó a reparar el templo del Señor, él encontró el libro de la ley que estaba perdido. Y a través de este encuentro, de este libro, él comenzó o sacerdote del rey comenzó a declarar para esta persona, para el rey, comenzó a declarar lo que estaba escrito en este libro, el libro que fue escrito por Moisés. Y el rey comenzó a entender lo que estaba escrito y él rasgó sus ropas y él comenzó a llorar y el corazón de él comenzó a estar en llanto porque él comenzó a entender lo que estaba sucediendo en su país en ese tiempo. La nación de Israel estaba debajo de una grande corrupción, una corrupción moral, una corrupción espiritual, por causa de la idolatría, por causa que el pueblo había abandonado a Dios para adorar otros dioses. El pueblo de Dios estaba sumergido en feitizaría, en brujería. Ellos estaban adorando otros dioses y todo eso había despertado la ira de Dios. Y por causa de ese motivo, Dios levanta su ira, haciendo su ira contra el propio pueblo de Dios. Porque uno de los mandamientos de Dios era que ellos no podrían adorar otros dioses. Y el pueblo de Dios se había olvidado de Dios y se había olvidado de obedecer la palabra de Dios. Entonces el pueblo cayó en una corrupción total. Y cuando el rey Josías lee este libro, cuando él tenga ese acceso al libro de la ley, él cae en profundo arrepentimiento. Y él pide a los hombres del rey, a los consejeros, para que puedan buscar a Dios, para que Dios venga a hablar con él, que Dios libere una palabra para su pueblo también y para él. Y en este momento los consejeros del rey, ellos vienen y procuran a esta mujer, a la profeta Hulda, a la profetisa Hulda. ¿Por qué buscaron ella? Porque ella era una mujer que sabía interpretar la palabra de Dios. Ella no solamente tenía el conocimiento de la palabra, mas ella también sabía interpretar la palabra de Dios y ella también vivía la palabra de Dios. Ella era una mujer santa, una mujer que no se corrompió en toda esa corrupción. Ella no se corrompió, ella no adoró otros dioses. Ella vivió, ella obedeció la palabra. Entonces ella era como una roca que estaba firmada todavía en ese lugar. Y por causa del posicionamiento de esta mujer, es por causa de eso que Dios permitió que las personas fueran a buscar a ella. Y ella dio la mensaje para el rey y dijo, en realidad lo que está escrito en este libro, Dios va a traer, la ira de Dios va a ser desatada sobre este pueblo. Por causa de la idolatría, por causa que ellos me abandonaron para adorar otros dioses. Por causa de ese motivo, este país va a caer en desgracia, en hambre, en guerra. Y díganle a este hombre que por causa que su corazón se arrepintió, por causa que él rasgó sus ropas, por ese motivo, porque él llamó a mi nombre, porque él me clamó en ese momento, por ese motivo,
yo voy a permitir que él descanse en paz. Eso quiere decir que todo esto va a suceder cuando él muera. Después de su muerte, yo voy a traer toda esa destrucción para el pueblo de Dios. Y yo creo que esa palabra que la profeta tenía para el rey no era una palabra fácil de se dar, ¿no? Mas Dios ya tenía colocado esa coraje, esa osadía en ella, porque ella es una mujer que estaba posicionada en Dios. Así como muchos profetas, Dios levanta profetas en esta tierra para que puedan llevar su mensaje para las personas. Y Dios espera de estas personas coraje, y Dios va derramando esa coraje. Y Dios trajo esa palabra para mí acerca del profeta, del llamado del profeta. Y tú me puedes tú debes estar preguntándote ahora, ¿existen profetas? Dios está llamando profetas ahora en este tiempo. Y yo te digo, sí, existen profetas. En el libro de Jeremías, en el primer capítulo de Jeremías, habla sobre el llamado del profeta Jeremías. Y la palabra de Dios dice, antes de que tú nazcas, antes de que tú seas formado en el vientre de tu madre, yo te separé. Yo te separé para ser profeta de las naciones. En otras palabras, yo te separé para que tú lleves mi voz para las naciones. Los profetas son mensajeros de Dios. Los profetas tienen que estar siempre escuchando la voz de Dios para poder pasar aquello que Dios quiere hablar con las personas. Y muchas veces van a ser palabras de exhortación, palabras de consejo, para que las personas vengan a cambiar sus caminos. Así como ella hizo a través del rey Josías. ¿Eh? Yo creo que ella trajo esa palabra para él, para que él pueda continuar firme en ese lugar donde él estaba, porque él estaba en profundo arrepentimiento. Él como rey, como representante de una nación, él vino a arrepentir por los pecados de esa nación. Y yo creo que eso era lo que Dios quería en ese momento, que él continuase buscando a Dios, que él continuase en ese lugar de arrepentimiento, para que la ira de Dios todavía no venga a ser desatada sobre el pueblo de Israel. Y yo quiero decir en este momento aquello que Dios colocó muy fuerte en mi corazón, que Dios quiere levantar huldas para este tiempo, mujeres, hombres de Dios que están posicionados escuchando la voz de Dios. Mas ¿cómo vamos a escuchar la voz de Dios si nosotros no tenemos un tiempo para entrar en el secreto? Para entrar en nuestro cuarto, cerrar la puerta y permitir que Dios hable con nosotros. Entonces nosotros, para ser portadores de Dios, para ser profetas de Dios en esta tierra, primero necesitamos estar en ese lugar de intimidad con Dios. Necesitamos buscar a Dios en ese lugar de intimidad. Nosotros necesitamos entrar en oración. Oración es comunicarse con Dios. Es un lugar donde nosotros buscamos la presencia de Dios. Y cuando estamos en ese lugar, Dios comienza a hablar para nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a orar por otras personas, cuando comenzamos a interceder por otras personas, Dios va a comenzar a revelar cosas del pasado o del futuro con respecto de esas personas. Y dependiendo del caso, muchas veces Dios va a permitir que nosotros llevemos uma palavra para essa pessoa, uma palavra de consuelo ou uma palavra para edificar, mas nós precisamos estar en la disposición de Dios. Precisamos estar en ese lugar de decir, Señor, estoy aquí, úsame segundo tu voluntad. Y que en este momento el Señor pueda activar tus oídos espirituales, que el Dios pueda activar ese mover profético en tu vida. Yo creo que Dios ya está moviendo eso en muchas personas.
que Dios quiere hablar con personas porque el tiempo ya llegó, el tiempo en que Dios quiere despertar muchos profetas. Y yo creo que muchos ya fueron llamados y muchos están con miedo. Y yo quiero decirte, no tengas miedo, no tengas miedo de ser la voz de Dios, no tengas miedo de llevar la palabra del Señor para las naciones. Yo quiero compartir rápidamente una experiencia que yo tuve con Dios há mucho tiempo, cuando yo comencé a buscar a Dios y cuando comencé a orar y cuando comencé a leer la palabra de Dios. Un día Dios comenzó a llevarme siempre al capítulo primero de Jeremías y siempre hablaba sobre el llamado de Jeremías y yo decía, ¿por qué, Señor? Porque tú me estás trayendo siempre a este lugar y la palabra profeta no sale de mi cabeza. Existen profetas, eso no es solamente cosa del Antiguo Testamento. Y yo le dije, Señor, si existen profetas en esta tierra, yo quiero que usted use un profeta para hablar conmigo. Y tiene que ser una persona que no me conoce y yo quiero que me hable una cosa que solamente tú y yo sabemos. Y después de unas semanas, cuando hice un viaje pequeño para una ciudad cerca, Dios preparó ese encuentro. Yo fui a la casa de una amiga, al trabajo de mi amiga, y en ese momento llegó la hermana de ella. Y yo no conocía, yo no tenía intimidad con esa persona y ella me dijo, ¿puedo abrazarte? Y yo le dije, claro que sí puedes. Y ella vino, me abrazó. Y cuando ella me abrazó, ella comenzó a hablar en un idioma diferente que yo ya había escuchado en las iglesias, solo que yo inclusive tenía dudas al respecto, porque yo pensaba que era obra de las personas. Yo pensaba que la lengua de los ángeles no existía, que era cosa de invención de los hombres. Y yo tenía muchas dudas al respecto. Yo pensaba que eso no era de Dios. Y esa mujer comenzó a hablar en esa lengua de los ángeles, en ese idioma de los ángeles. Y yo en mi mente dije, Señor, si eres tú hablando conmigo, yo quiero que esa mujer comience a hablar en portugués. Sí, es porque yo soy peruana, solo que yo vivo en Brasil y yo me comunico en portugués. Yo entiendo el portugués, yo no entiendo la lengua de los ángeles. Y cuando yo pensé en eso, la mujer comenzó a hablar en portugués. Y cuando ella habló, comenzó a hablar cosas que solamente Dios había revelado para mí en ese lugar, en el secreto. Entonces Dios confirmó muchas cosas. Dios confirmó aquello que ya había hablado para mí y Dios también confirmó la pregunta que yo le hice antes. ¿Existen profetas? Entonces yo entendí que sí, que existen profetas, que las lenguas de los ángeles es real, que es una lengua celestial, que es un lenguaje celestial, no es de esta tierra. Entonces Dios desbloqueó muchas cosas en mi mente porque yo era muy religiosa, yo era muy incrédula, yo no creía en esas cosas, yo pensaba que era cosas invención del hombre, ¿no? Yo llegué en una iglesia evangélica con todos esos pensamientos y Dios fue desconstruyendo todo eso, gracias a Dios. Entonces, yo quiero advertir también otra cosa. En la propia palabra de Dios habla sobre los falsos profetas. Los falsos profetas vienen vestidos de ovejas, ¿no? Son lobos vestidos de ovejas. Los falsos profetas hacen señales y maravillas. Ellos van a hacer milagros. Jesús mismo dijo que vendrían falsos profetas y falsos cristos se levantarían. ¿Y cómo nosotros podemos tomar cuidado de esos falsos profetas? Muy simples. ¿Cómo tú reconoces un billete falso? Cuando tú conoces un billete verdadero. Significa, ¿cómo yo puedo reconocer un falso profeta? Cuando yo conozco la voz verdadera de Dios. Si yo tengo intimidad con Dios, si Dios habla conmigo, entonces yo reconozco la voz de Dios.
Y cuando Dios habla, yo voy a reconocer la voz de Dios en otro hombre o en otra mujer de Dios que ven y habla un mensaje que viene de Dios. Y si tú nunca escuchaste la voz de Dios, yo te invito a ir a tu cuarto, cerrar tu puerta y buscar la voz de Dios en el secreto. Busca la presencia de Dios. Muchas personas son engañadas por falsos profetas. Existen muchas personas que están corriendo atrás de profecías. ¿Por qué? Ese tipo de personas muchas veces no tienen esa intimidad con Dios, no buscan a Dios en el secreto. Y esas personas son fácilmente engañadas por esos falsos profetas. Por eso yo te digo, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que siempre va a traer confirmación en nuestro corazón. Y cuando Dios quiere hablar contigo, cuando Dios quiere revelar su voluntad a ti, entonces Él va a movimentar esos hombres, esas mujeres, esos profetas que Dios ya levantó en la tierra para venir y hablar contigo. Y ellos van a hablar y van a hablar exactamente lo que Dios ya dijo. Ellos simplemente van a confirmar aquello que Dios ya dijo. Entonces, en este momento, yo quiero declarar sobre tu vida que tú puedas buscar primeramente la voz de Dios. Busca primero la voz de Dios y después yo quiero también declarar para que tus oídos espirituales vengan a ser abiertos, para que tus oídos espirituales puedan reconocer la voz de Dios. Porque cuando reconocemos la voz de Dios, es difícil ser engañados. Es muy difícil ser engañados. Y si un hombre o una mujer de Dios viene, algún profeta viene a liberar una palabra que viene de Dios, y si tienes duda en tu corazón, pide para Dios confirmar. Pide para Dios una confirmación. Señor, si esa palabra es de Dios, confirma en mi corazón. Traz otra persona para confirmar. Ahora, si esa palabra no es de Dios, yo no quiero esa palabra. Y tira de mi corazón y hazme olvidar esa palabra. Arráncala de mi corazón si no es de ti. Mas si esa palabra viene de ti, yo quiero que esa palabra venga como una semilla a ser guardada en mi corazón. Entonces, en nombre del Señor Jesús, yo quiero declarar que si tú tienes un llamado de profeta, no tengas miedo a ese llamado. Mas yo quiero declarar que tú vengas a vivir lo nuevo de Dios, para que tú vengas a vivir, para que tú vengas a escuchar la voz de Dios. Anda en el secreto, va en ese lugar, en tu secreto y busca la voz de Dios. Y yo creo que grandes cosas Dios va a revelar para tu futuro. Una de las palabras que Dios me dijo fue: los planos que yo tengo para ti son planos de hacerte prosperar, de darte un futuro mejor, de no hacerte daño, mas de darte un futuro mejor, porque mis planos son mejores y mayores que los tuyos. Y a partir de esa palabra, Dios comenzó a cambiar mi vida, a cambiar mi historia. En nombre del Señor Jesús, que Dios comience a cambiar tu vida y tu historia a través de esa palabra. Hasta aquí, Dios trajo esta palabra para ti y para mí. En el nombre del Señor Jesús, que esta palabra venga como una semente, sembrar en tu corazón y que en el momento cierto Él venga a dar su fruto. Amén.